Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Reciban un saludo desde Perú. Mi nombre es Kim Eduardo Torres Huanca. Yo soy ingeniero en industrias alimentarias de profesión. Y bueno, también podría decir un aficionado, pero soy una persona que desde muy pequeño, desde los 10 años de edad, ha dedicado su vida también a realizar investigación respecto al tema de nuestra cultura. En este caso, yo soy de origen quechua. Mi papá es de la comunidad de Cupi, en Ayaviri, en la región de Puno, y mi mamá es de la zona de Calapuja, en la provincia de Lampa, también en la región de Puno. Ambos son de origen quechua. Espero que la exposición que les dé el día de hoy pueda ayudar también a entrelazarnos como hermanos y a poder forjar un porvenir juntos. Yo en este momento represento a la organización Suma Causa de OCPES, que es una organización dedicada a la investigación científica. Es una organización que hemos formado varios jóvenes en la ciudad de Juliaca y en la región de Puno, en Perú, y nos hemos dedicado exclusivamente a realizar investigación científica. Y bueno, yo en lo personal también trabajo en una institución educativa que es el Colegio de Ciencias Aplicadas Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Juliaca. También es una institución bastante innovadora porque he empezado a realizar investigación científica y yo he empezado en esta institución a hacer trabajos de investigación y principalmente con el tema de la cultura andina. Lo que les voy a mostrar el día de hoy es un trabajo de investigación que yo he realizado con mis estudiantes allí en Juliaca y en la región Puno. Siguiente, por favor. Bueno, les hablo un poquito de mí. He participado en diferentes eventos también para poder presentando principalmente los trabajos de investigación que he realizado. En el 2007, hace mucho tiempo atrás, saqué un pequeño libro que se llamaba Región Puno y Cosmovisión Andina frente a la sociedad de la información y el conocimiento. En este pequeño libro planteábamos la idea de que para poder salir del subdesarrollo, en el caso de Puno, que somos una región, o éramos una región bastante pobre, teníamos que tomar una decisión. O seguíamos el camino de Occidente o seguíamos nuestro propio camino. Lamentablemente en Juliaca, en Puno, en el Perú, la población originaria tiene un conflicto identitario. Nos han puesto el concepto de mestizo y no sabemos definir qué es lo que somos en verdad. Entonces, cuando ocurre eso, nuestras indecisiones se reflejan justamente en nuestra forma de vivir, en nuestras casas, en nuestros centros comerciales. Se nota ahí la indecisión, porque el desorden que existe en nuestras ciudades se debe justamente a que no hemos tomado esa decisión. Y nosotros lo que planteábamos justamente en esa época era de que, si bien podríamos optar por el camino occidental para buscar el desarrollo, eso implicaba eliminar por completo lo que éramos. Y eso es lo que no queremos, porque eso es lo que muchos gobiernos han querido hacer. Por ejemplo, en el caso del Perú, está el gobierno de Alberto Fujimori, y con la excusa, bueno, del terrorismo y la guerra interna, lo que se ha buscado es eliminar a la población indígena, a mis abuelos, a mis padres. ¿Y eso qué ha hecho? Ha hecho de que haya una indecisión en la población y que al final explote de forma social, ¿no? Y ese no es el camino que corresponde como tal, porque nosotros somos una cultura de paz, una cultura de amor, una cultura de respeto, pero no buscamos la violencia como tal. Pero a veces la cultura occidental nos orilla hasta ese extremo para que, bueno, ocurra lo que ya mencionaba antes, ¿no? El Pachacuti. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Quiero hablarles de forma muy corta sobre la forma de trabajo de este trabajo de investigación que les voy a presentar sobre la Mata Chacana. Nosotros usualmente estamos bajo el concepto occidental de epistemología, es decir, nuestra forma de hacer ciencia está vinculada al hecho de que tenemos que tener un objeto de estudio, pero no nos importa ese objeto de estudio. O sea, lo tratamos como si fuera cualquier cosa, ¿no? Simplemente respetamos nuestra neutralidad como científicos y decimos, si a ese objeto de estudio lo tengo que desollar para entender qué es lo que pasa, lo desollo, no me importa si tiene sentimientos o no. Y, por favor, el siguiente. En cambio, nosotros, en la institución educativa donde trabajo y en la organización en la cual represento, hemos desarrollado un nuevo modelo epistemológico cuyo fin supremo es lograr el summa causa, es decir, la finalidad de hacer investigación no es satisfacer nuestra necesidad de conocimiento como en Occidente, sino en nuestro caso la investigación tiene como fin lograr el buen vivir.
es decir, de que todos nosotros, los animales, las plantas, incluso nuestros hermanos energéticos, puedan buscar no una estabilidad, sino un espacio donde puedan vivir adecuadamente, bien, felices, ¿no? Pero para lograr eso, necesitamos primero el Munay, que está aquí. ¿Qué significa el Munay? Es sentir bien, ¿no? Cuando yo voy a tener, por ejemplo, un sistema de estudio o voy a estudiar algo, no lo debo considerar como un objeto, sino como un sistema. Es decir, tenerle ese respeto de tú a tú. Y eso implica sentirlo. Y todos hacemos esa acción de forma natural. Todos tenemos la función de relación. Entonces sentimos lo que nos rodea. Entonces yo tengo que sentir ese sistema de estudio. Tengo que saber qué es lo que siente, cómo se interrelaciona conmigo. Y después recién de eso me pongo a pensar qué voy a hacer. Porque tal vez le encontré un problema. Y cuando le encuentro ese problema tengo que solucionarlo. Entonces ahí uso el yachay. Finalmente, esa idea o ese pensamiento que yo he generado me genera una estrategia. Y esa estrategia al final la tengo que poner en práctica, que es a través del ruay o el yankay, que usualmente nosotros lo trabajamos en el quechua de esa forma. Entonces, cuando hacemos bien las cosas, cuando logramos solucionar el problema de ese sistema, recién vamos a llegar a vivir bien. Entonces, el modelo del trabajo de investigación que les estoy enfocando o que les voy a presentar sigue esta guía. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí vamos a empezar. El trabajo de investigación, como les indicaba, era Imata Chacana. Una de las primeras personas que habla sobre la chacana viene a ser el Inca Garcilaso de la Vega en 1609. Pero nos dice que la chacana es simplemente una cruz de forma cuadrada, ¿no? Y que justamente mucha gente le tenía mucho respeto, pero no lo consideraban como un dios. Era algo que él no podía comprender, ¿no? Y en nuestro caso ocurre algo similar, por eso pongo al Inca Garcilaso de la Vega, porque nosotros, por ejemplo, mi generación ha visto mucho la chacana, ¿no? Bastante en todo lugar. Pero ¿qué ocurre? No sabemos de dónde viene, no sabemos qué es lo que hay detrás de la chacana, ¿no? Pero está ahí por todos lados. Tú vas y te compras tu recuerdito, vas a Machu Picchu, vas a Cusco, te venden una chacana, pero no sabes qué significa. Entonces, ocurre lo mismo, y esto ocurre desde la época del Inca Garcilaso de la Vega, y eso que es bastante antiguo, ¿no? Se supone que él es hijo de la realeza inca, pero ya para esa época ya no sabía qué era la chacana. Siguiente, por favor. Entonces, para ello, el problema que hemos identificado es ¿qué es la chacana? ¿Qué significa verdaderamente la chacana? Para lo cual nuestros objetivos van a ser explicar y describir el significado de la chacana, explicar el significado de la palabra chacana, explicar el origen de la chacana y explicar la vinculación de la chacana con la identidad de nuestros pueblos. Siguiente, por favor. Para hacer este estudio nos hemos basado principalmente en 4 textos que son, primero, las crónicas de Pedro Cieza de León, que hay algo importante que ya les voy a mostrar más adelante. Hemos trabajado con el libro La Ruta de Wiracocha de María Scholten. Hemos trabajado con el libro Génesis de la Cultura Andina de Carlos Milla Villena. Y finalmente con el libro Capajñán, La Ruta Inca de la Sabiduría del filósofo Javier Lajo. Nuestro trabajo es de carácter descriptivo y explicativo y hemos usado el Google Earth porque nosotros tenemos la teoría de que la chacana es un símbolo geoorganizacional o geolocalizador, ¿no? Y para ello también hemos usado brújulas en las expediciones que hemos hecho. Siguiente, por favor. Los resultados. El primer resultado, la chacana como símbolo de ordenamiento territorial en el antiguo Perú y su relación con el Capajñán y la existencia de nuevos caminos del Tahuantinsuyo. Siguiente, por favor. Ok, en este caso es necesario tener en cuenta las 3 investigaciones que les había mostrado antes. Tenemos la investigación de María Scholten, que en 1977 indica de que Cajamarca, Cusco, Pucarate, Huanuco, Oruro y Potosí estaban en una sola recta, y esta recta estaba a 45 grados del eje norte-sur de la Tierra, ¿no? Entonces ella indica de que esta es la ruta de Wiracocha. Por eso es de que antes también nos decían de que debajo de cada resto arqueológico que teníamos había un túnel o un puente secreto que unía todo eso, ¿no? Pero según María Scholten era una línea imaginaria la cual trazaba perfectamente
una diagonal donde específicamente estaban ubicados estos puntos. Luego, Carlos Milla Millena, en 1992, lo que hace es a través de un mapa satelital de la NASA, plasma la Chacana encima de ese mapa satelital y efectivamente encuentra de que hay una relación entre todos estos puntos. Pero también en el 2014, el señor Burneo encuentra algo interesante. Encuentra de que hay una ruta alterna de 22 grados 30 minutos que parte desde Cajamarca y pasa hasta, si mal no recuerdo, hasta el Ecuador, ¿no? Pasa por Guayaquil y se forma otra ruta, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. A partir de ello, nosotros hemos revisado las crónicas de Pedro Cieza de León. Y en su camino desde el Cusco hasta la ciudad de La Paz, indica lo siguiente, y esto es algo que nosotros en lo personal, o en este caso en la investigación, nos interesa, ¿no? Dice, desde Pucará hasta Tuncoya hay una cantidad de 15 leguas, ¿no? En el comedio de ellas están algunos pueblos como Nicasio, que es un pueblo que nosotros hemos identificado que está en una ruta nueva que hemos encontrado nosotros. Está Juliaca, que es la ciudad donde yo vivo, ¿no? Que también está en esta ruta, y otros como Atuncoya, ¿no? Que fueron hallados en la principal cola del Collao, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, a partir de ello, nosotros hemos seguido lo que nos han indicado nuestros antecedentes, ¿no? Entonces, hemos trazado sobre el Google Map una chacana y hemos identificado la ruta, ¿no? La ruta de 45 grados, donde hemos encontrado incluso nosotros que está Cusco, Rachi, Sicuani, Ayaviri, Pucará, Amantaní, la Isla del Sol, Tiahuanaco, y pues sigue hasta Oruro y Potosí, ¿no? Pero también hemos identificado la otra ruta, que va desde este extremo de la Chacana hasta este otro extremo de aquí. Y justamente a este extremo forma un ángulo de 23 grados 23 minutos, ¿no? Y este ángulo corresponde, por ejemplo, al eje de rotación de la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros al final, en este ángulo, hemos identificado qué otros puntos pueden haber. Entonces, hemos encontrado un resto arqueológico en Nicasio, que lo menciona Pedro Cieza de León, ¿no? Que es el resto arqueológico de Pucarani. Es un lugar muy bonito, ya les voy a mostrar fotos. También está el resto arqueológico de Iquinitos, que está en Calapuja, que era el lugar donde les mencionaba que había nacido mi mamá. Y luego en Juliaca está el Cerro Monos, que es un cerro muy bonito, que también les voy a mostrar que está relacionado a la exposición anterior, a esto del cenit, ¿no? Y finalmente pasa por Paucarcolla, llega hasta Puno y la ruta pues sigue hacia adelante, ¿no? Entonces, a este nuevo camino que nosotros hemos encontrado aquí, esta nueva diagonal, le hemos denominado nosotros como el Chacaliúa, en función o en honor también a Javier Lajo. Entonces, esta ruta del Chacaliúa en quechua significa la ruta de la verdad, o la ruta donde existe la verdad. Entonces, la particularidad de estos puntos es de que la mayoría de estos restos arqueológicos están vinculados al tema de hacer investigación científica, y ya lo van a ver. Siguiente, por favor. Muy bien, este es el resto arqueológico de Pucarani en Nicasio y Lampa. En este resto arqueológico hay varias murallas que rodean el cerro. Pero acá hay una particularidad importante e interesante en este resto arqueológico. Cuando nosotros hemos medido las casitas que están dentro del resto arqueológico, todas las casitas son iguales. O sea, el tamaño de las casas son iguales. No sé si han escuchado en Atenas, que es la ciudad, la cuna de la democracia, se nos dice de que las casas eran iguales para todos. Entonces, en Nicasio, o en este resto arqueológico de Pucarani, ocurre lo mismo. Entonces, nosotros pensamos de que hay una probabilidad de que este haya sido una de las primeras ciudades donde se haya establecido como un sistema de democracia en nuestras culturas, ¿no? Obviamente no podemos decir que la democracia occidental es igual a nuestra democracia, ¿no? Son cosas totalmente distintas, porque nosotros creemos en que si algo funciona bien, tiene que continuar y tenemos que seguir ayudando a que ese algo funcione bien, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas más hemos visto aquí? Por ejemplo, hemos comprobado con la misma, bueno, en inglés es compass, con la brújula,
Sí, efectivamente, desde las puntas de los cerros podemos ver que se cumple eso de los 22 grados 30 minutos, ¿no? Entonces, acá en ese circulito de ahí está la punta del Cerro Iquimitos, ¿no? Que es el siguiente punto en la ruta. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok, luego nos vamos a enfocar a Juliaca, en el resto arqueológico del Cerro Monos, ¿no? La ruta pasa por este punto. En este resto arqueológico, nosotros hemos hecho una pequeña reconstrucción. Hay como 13 andenes que están vinculados a un calendario solar, ¿no? Y a un calendario lunar. Y en la ruta principal, en el camino principal, como ustedes lo pueden ver aquí, este sendero hacia la cima, mira directamente al sol. Y el 22 de marzo y el 22 de septiembre, si ustedes se colocan en la punta del cerro, el sol es como si tuviera piecitos y manitos y empezara a subir por este camino. Es algo muy, muy bonito que ocurre, ¿no? Y al mediodía obviamente no hay sombra ese día, ¿no? Entonces, de igual forma, nosotros hemos comprobado con la brújula el otro punto de referencia, que era el Cerro Iquimitos, y hay otro resto arqueológico que es Mucra, ¿no? Ese resto arqueológico que es Mucra, por ejemplo, está recto, de forma recta al Cerro Monos. Quiere decir que está en el eje norte-sur de la Tierra. Ahora, en este resto arqueológico, por ejemplo, como les dije, estaba vinculado a ver el posicionamiento del Sol, ¿no? Y la mayoría de estos restos arqueológicos está visionado a ver el posicionamiento del Sol. Ahora, hay otro aspecto importante. En la ciudad de Juliaca, actualmente es una planicie, pero antes la ciudad de Juliaca funcionaba como una especie de laboratorio agronómico, porque había andenes, guaruguarus y cochas, ¿no? Y hay una pequeña laguna que se llama la Laguna de Chacas, que está construida prácticamente de forma artificial, ¿no? Y que data de nuestros ancestros. Siguiente, por favor. Ok. La chacana y su vinculación con la filosofía andina. Siguiente, por favor. Nosotros hemos vinculado a la chacana con la filosofía andina en función de las investigaciones que hizo el filósofo Javier Lajo. Él, por ejemplo, planteaba de que existe el Yanantincuy. ¿Pero qué es el Yanantincuy? Nosotros incluso dentro de la organización donde estoy hemos redefinido un poco el concepto, porque usualmente lo consideramos, o antes se consideraba como un encuentro de contrarios, pero que terminaba complementándose. Y eso está muy relacionado al marxismo, ¿no? A la dialéctica. En este caso, para nosotros, es un encuentro de todos para el complemento. Algo así como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Donde todos nos encontramos, dialogamos y finalmente, producto de ese diálogo, se genera el buen vivir. Pero ¿cómo ocurre eso? Por ejemplo, tenemos acá dos figuras que son completamente diferentes, ¿no? El cuadrado y el círculo. Por ejemplo, estos templos o estas figuras las encontramos en Amantaní, donde está el templo de Pachatata, que es el cuadrado, y el templo de Pachamama, que es el círculo. Cuando estas dos figuras se conjuncionan, terminan dándonos lo que es la chacana, justamente. Pero ya yendo a situaciones más concretas, por ejemplo, tenemos los átomos. Los átomos sabemos que tienen electrones, pero estos electrones giran de forma contraria. Para que haya estabilidad, tienen que girar de forma contraria. Pero un átomo solito no puede, es inestable, si se han percatado. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el primer elemento químico que tenemos, es un elemento muy inestable. Genera ácidos que terminan quemando, puede generar, por ejemplo, las bombas atómicas, etcétera, de cosas. El propio helio, ¿no? Que es en el segundo. ¿Por qué? Porque los átomos están solitos. Cuando los átomos generan vida, cuando los átomos hacen de que la vida funcione o de que funcione la realidad, cuando se complementan. Es decir, de forma físico-química, la entropía, la entalpía, también está en función de este concepto del Yanantincuy, y al final todo va a tender a que buscamos el buen vivir, ¿no? El vivir bien, de alguna u otra forma. Incluso, miren, una bomba atómica cuando explota genera mucho desorden, ¿cierto? Genera demasiado desorden, lo cual está bien, está dentro del contexto de la realidad, pero con el tiempo va a tender a la armonía, que es lo que ha ocurrido en Hiroshima y en Nagasaki, ¿no? Cuando han explotado las bombas nucleares. Siguiente, por favor. Ok, y con esto ya vamos a terminar ya.
la presencia de la chacana en el contexto actual. Siguiente, por favor. Actualmente, como les decía, en todo lado usan la chacana. Por ejemplo, en Puno está muy de moda de que el escudo del gobierno regional tenga chacana, de que las instituciones tengan chacana, ¿ya? Pero muchas de ellas incluso no saben por qué la usan. Pero para nosotros sería algo importante. La siguiente, por favor. La chacana, por ejemplo, la podemos encontrar en la cultura caral, hace más de 7000 años. La encontramos en Chavín, la encontramos en Nazca, en Huari, la encontramos en Pucará, en Tiahuanaco, con los incas, y acá, por ejemplo, esta es una foto de México. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué para nosotros este es un descubrimiento muy importante? ¿Por qué tiene que ver también con el ordenamiento territorial? ¿Por qué diferentes ciudades, incluso de otras culturas, están en esa ruta del Capacñán? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué los aymaras al final se han terminado integrando con los quechuas, con los chipivos, con los ayanincas en Perú, con los guaraníes? ¿Por qué nos hemos terminado complementando todos? Porque al final hay un objetivo en común. Es un objetivo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que nunca hemos estado separados, siempre hemos estado juntos, porque es imposible que siendo tan diversos tengamos algunos símbolos en común, ¿no? Y que han ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, acá lo importante está en que nos están dando una señal, ¿no? La última cultura que logró complementarnos a todos fue obviamente la cultura inca, ¿no? El Tahuantinsuyo. Luego de eso vinieron los españoles y otra vez nos hemos separado, como siempre ocurría en cada horizonte, ¿no? Pero ahora, ¿qué nos corresponde? ¿No? ¿Cuál es el nuevo objetivo que debemos de tener como herederos de nuestros ancestros? Tal vez volver a complementarnos y formar un nuevo futuro, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, a partir de ello, lo que nosotros llegamos a la conclusión es de que la chacana era un símbolo muy importante. Era un símbolo que estaba en función de la ciencia, que permitía que se haga un ordenamiento territorial. Es un elemento o es un símbolo que representa nuestra filosofía, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir. Y finalmente, que es un constructo acumulativo de todas las culturas que hemos tenido y que aún a nosotros nos corresponde volver a escribir esa historia, esa cultura que vamos a tener adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Y eso es lo que yo quiero decirles, ¿no? Si bien Europa ha venido a destruirnos hace 5 siglos, nosotros hemos tenido la capacidad de curar los errores que ha tenido Europa. Y eso es lo que me gustaría que recalquemos bien. Por ejemplo, la corrida de toros europea es sangre, ¿no? Es ver con placer la muerte de un animal. Pero para nosotros eso no es posible, no es dable. A nosotros nos da pena. Cuando alguien sacrifica un animal de esa forma, nos da ganas de ir a defender al animal. Y es ahí que, por ejemplo, nosotros hemos tenido la capacidad de, a través del taquiuncoy, crear la danza de la huacahuaca. En la danza de la huacahuaca, ¿qué ocurre? El sabio andino, la mujer andina, rescatan ese toro. No lo doman, sino viven con el toro. Y tampoco se deshacen del torero, que es el malo en este caso, sino lo integran a la fiesta. Por eso es que en los cacharparis todos bailamos juntos, ¿no? El amigo, el enemigo, ¿no? Entonces, esa es nuestra fortaleza. Nosotros, como herederos de los incas, como herederos de los aymaras, de los quechuas, de los puquina, nosotros no sembramos odio. Para nosotros, vamos a ir a Europa, sí, vamos a ir a globalizar nuestra cultura, vamos a hacer de que Europa, Estados Unidos coordinen con nosotros, porque vamos a ser en algún momento una gran potencia, pero nosotros no los vamos a avasallar. Nosotros los vamos a comprender, los vamos a querer y vamos a lograr de que podamos construir una nueva humanidad, un nuevo mundo donde todos encontremos justamente lo que han querido nuestros abuelos, el sumas causa o el sumas camaña. Y con eso quisiera terminar y muchísimas gracias. Ingeniero, muy excelente su
presentación. Estoy seguro que el aporte que usted ha hecho es importante porque Javier Lajo y Millena, Carlos Millena, de la Génesis, han trabajado bastante en la geometría, pero ellos han trabajado en una geometría también basada en lo euclidiano, ¿no? Entonces, ¿cuánto de lo no euclidiano se puede trabajar aún? Y luego pasamos a las doctoras. Sí, me gustaría tal vez, no sé si conocen o hemos escuchado la teoría de la relatividad de Einstein, donde el tiempo y el espacio al final se amoldan, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si se han percatado, yo les pregunto, bajo esa teoría, ¿esta mesa será recta? Puede que no. Lo real es de que no es recto, va a tener una curvatura. Entonces, hay otro estudioso en Cusco que se llama, o que tiene por nombre Julio Gutiérrez, el ingeniero Julio Gutiérrez, que habla de la cuadratura del círculo. Ya, en este caso, yo les podría mencionar que existe una circunferencia del cuadrado, ¿no? Porque en la realidad nada es recto, sino todo tiende a curvear, ¿no? Entonces, podría ser una respuesta a la pregunta. Y es necesario que nosotros veamos, ¿no?, diferentes puntos de vista, porque este es un solo punto de vista, ¿no? Pero hay que ver también otros puntos de vista para poder definir algunas respuestas también. Ahí radica la no linealidad de nuestra cultura. Marta González está. Ya, muy bien, acérquese por favor. Hermano Lampara, usted. A ver, yo les he conocido a ambos, a Carlos Miguel Viena, pero también a Javier Lajo. He trabajado también con él. Mi reflexión, y también para ti, mi reflexión es que trabajamos unilateralmente, solo eso que ha llamado la ruta de Viracocha, eso que ha llamado el Catafniano. Pero ¿acaso solo somos de la línea espiritual nomás? ¿Dónde estará el eje de la materialidad de las cosas? Y hay muy bueno, ¿no? Tampoco en tu exposición he visto eso. No sé, un poco parece una interpretación sesgada y un poco reproducida tanto a Camilla y Javier Lajo, ¿no? Sin embargo, pero parece contradictorio, la chacana es más completa, digamos, a este nivel, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría el eje que ahí lo tenemos trabajando, el eje que hemos mostrado de alguna manera, en que hay otro eje de la energía material y el eje de la energía espiritual? Y ese encuentro ha tenido que ver con Caiquepala de Tiwanaku o con Cusco, también la reproducción, digamos, de articulador de 4 espacios o 4 horizontes de la Tierra. Entonces, en ese sentido, no veo el eje, digamos, de la materialidad de las cosas, porque la vida no es más que procesar esa doble energía material y espiritual. Entonces, no sé si has omitido o todavía no has entrado a esa parte, sería mi pregunta. Sí. Yo he ido objetivamente rastreando y llegado a Pasto. Pasto está al sur de Colombia, y resulta que ahí encontré como novedad, por ejemplo, una cosa, hay una isla que se llama Las Jarotas, o sea, podrían decir son los testículos, y parece real también, y la laguna tiene una forma de la vagina de la mujer también, y penetrando parece estar los testículos ahí, y ese agua que corre precisamente sale al Atlántico y tiene una alta fertilidad. Y desde ese eje, desde ese punto también cambia de dirección otra vez ese eje espiritual, ya no es de la manera diagonal, ¿no? Entonces, no sé, o sea, tengo un poco, digamos,
la pregunta por un lado, ¿dónde estaría el eje espiritual? Digo, material, y cómo lo estás trabajando eso. Ok, muchísimas gracias. Como ustedes han podido ver, hemos encontrado otro eje, ¿no? Que no es el Carpagnan como tal. El Carpagnan está a 45 grados y el otro eje está a 22 grados 30, ¿no? Esto lo han mencionado de forma hipotética Lajo y Milla. Ahora, obviamente ellos pueden tener algunos errores y también de sesgo, que yo también lo he encontrado, porque también he trabajado con ellos. Pero ocurre lo siguiente. Ya, se menciona un poco de la teoría esto del árbol de la vida y del árbol de la ciencia, ¿no? Es algo que encontramos en la Biblia, ¿no? Entonces, más o menos, por ejemplo, en uno de los libros de Javier Lajo, que es el último, que es Allincautzay, el retorno de los Carpaginca, menciona esto, ¿no? Entonces, como indicaba el señor, hay puntos donde ha habido un encuentro, ¿no? Por ejemplo, el Chacaliua podría estar más vinculado al tema de lo material, de la ciencia, y el Carpagnan está más vinculado al tema espiritual. Pero nosotros, por ejemplo, cuando hemos puesto como centro a Pucará, ¿no? Y desde Pucará sale esa otra ruta. Y les mostré también que el señor Burneo también puso de centro a Cajamarca, y de Cajamarca salía otra ruta, ¿no? Que iba hacia Ecuador. Entonces, si mal no recuerdo, también cuando se pone como centro a Tiahuanaco, sale otra ruta, ¿no? Entonces, hay varios puntos de encuentro, como nos indicaba, que son importantes, ¿no? Donde se encuentra lo material con lo espiritual. Y eso también es parte de más cosas para poder investigar, ¿no? Como les indicaba, esta es una primera parte, ¿no? Y bueno, también ya para terminar, me gustaría también invitarlos a algunas de las actividades que nosotros hacemos allí en Juliaca, en la organización. Por ejemplo, en octubre solemos hacer esta feria que se llama Expo Yachay Ciencia, ¿no? Donde participan estudiantes de diferentes colegios, ¿no? Si tal vez en algún momento ustedes están interesados en participar, y lo que buscamos es que los niños pongan sus experiencias en los trabajos de investigación, pero también siguiendo, digamos, este nuevo modelo epistemológico, ¿no? Porque hay varios niños que, por ejemplo, van a los cerros y encontraron ahí un resto arqueológico, pero nadie lo conoce. Entonces, estos niños son los que nos traen esta información ya con un carácter o nivel científico. Bueno, con eso quisiera terminar. Espero que haya podido responder su pregunta, y si no le podía hacer, permítame mejorar también en el futuro. A ver, perdón, solamente para aclarar tal vez a la audiencia. Resulta que justamente parte de la Chacana, es decir, la cruz cuadrada ampliada en los desniveles territoriales, ese que Murra ha dicho, el control vertical máximo de los pisos ecológicos. Ese es el eje de la territorialidad, de la materialidad. Entonces, eso, claro, no está trazado así en línea, pues no tiene líneas. Y cuando hablabas que es la Chacana, yo pensé que ibas a aterrizar en eso. No, eso más. Gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sí, hay dos perspectivas importantes, ¿no? La sociología ve de un modo, la ingeniería ve de otro modo.